Dios les bendiga, bienvenidos al estudio de la palabra en esta hermosa hora. En Apocalipsis capítulo 11 encontramos a dos testigos. Estos testigos tienen poder de bajar fuego del cielo y de lanzar plagas. Estos dos testigos quedarán muertos, dice la profecía, por 3 días y medio en la plaza. Y estos dos testigos dicen que estarán de silicio por un tiempo. Y también dice que cuando resuciten subirán al cielo. ¿Quiénes son? Algunos dicen que es Moisés y Elías. Usted que ha estudiado al respecto, en esta enseñanza, por medio de la palabra, encontraremos todas las respuestas. Pero antes vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos en esta oportunidad por lo bueno que has sido, dándonos el hábito de vida, por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, porque hasta acá nos has traído. Y también muchas gracias por darnos la oportunidad, Señor, de poder tomar el santo libro, tu palabra, para poder estudiarla y llenarnos de tu conocimiento y prepararnos, Señor, para la eternidad. Gracias, Dios, te pido por mi vida en esta hora que me tomes y te pido por la vida de los hermanos, Señor, en Cristo que están allá al otro lado, los amigos que van a ser, Señor, instruidos por medio de tu palabra. Gracias, Dios, así me levantaré confiando que vas a bendecir a tu pueblo y en especial a mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Un saludo a todos, espero que estén bien, que Dios les tenga con paz, que les tenga en victoria, en lo espiritual, algunas situaciones quizás terrenales acá que nos afligen, pero que en lo espiritual estemos ricos de bendición, que es lo mejor. Así que en esta hora vamos a entrar a esta edificante enseñanza de la palabra del Señor. Tal vez a usted le interese, posiblemente no, pero yo quiero decirle que si estas enseñanzas están en la palabra, por algo Dios las ha dejado. Y en esta hora me place en compartir con ustedes esta gloriosa enseñanza que nos traerá mucha orientación, mucha sabiduría. Y es que lo interesante es que de estos dos testigos se desprenden muchas opiniones. La teología no está uniforme tocante a quiénes son estos dos testigos. Muchos dicen que es Moisés y Elías, debido a que estos varones, cuando estuvieron en la tierra, hicieron cosas semejantes a las que estos dos testigos con su poder, dice la palabra, tienen autoridad de hacer, y que lo pueden hacer, bajar fuego del cielo. Muchos dicen Elías con una oración bajó fuego del cielo. Dice que los testigos pueden lanzar las plagas. Muchos dicen Moisés con su vara en acción pudo deliberar las plagas egipcias. Otros también pasan más allá, dicen que puede ser uno de ellos Enoc con Elías, debido a que Enoc no murió y Elías tampoco murió, y dicen ellos que como está establecido a los hombres que deben de morir, Enoc y Elías tendrían que bajar para que se cumpla la palabra. Pero todas esas
esas suposiciones, hermano y amigo, tienen lógica, ¿no? Pero yo quiero decirles que la palabra de Dios no se interpreta, ni uno tiene que llegar a un punto fijo en anclarse en que así es, solo porque por la lógica. La palabra de Dios, hermanos, se explica ella sola. Por lo tanto, la Biblia nos va a explicar con lujo de detalles de una manera clara quiénes son los dos testigos estos que encontramos en la revelación de Apocalipsis. Empezamos, hermano. Espero que usted se goce y que se llene de sabiduría y que usted le abra el corazón a la palabra, al Espíritu Santo, abra su oído, porque esta palabra un día va a escasear, un día usted la va a querer escuchar, pero ya no se podrá. Yo no sé si tenga que morirme un día, pero estas enseñanzas ahí van quedando grabadas y me iré con esa satisfacción de que de la gotita que el Espíritu Santo pone en este siervo, no la quiero retener, la quiero sacar, quiero que usted tome también, porque es parte de nuestro ministerio pastoral el poder traer pastos a la iglesia, para que la iglesia, si perece, que no perezca porque le faltó conocimiento, sino que el que se pierde, pues sería por sus decisiones, porque así lo decidió. Pero nosotros los líderes lo que debemos de hacer es procurar que las ovejas no se pierdan porque le faltó palabra. Y ese es mi punto. Y por eso, hermano, yo quiero aprovechar el tiempo, amigo, en que nos edifiquemos. Así es que vamos a entrar a este glorioso estudio. Los dos testigos de Apocalipsis 11. Bendito sea el Señor. Yo dije que es la misma Biblia la que nos va a explicar. Y cuando la Biblia nos explica, es tan sencillo de entender, porque trae la explicación el Espíritu Santo de verdad, que nos enseñaría las cosas. Bien, vamos a tomar para empezar un versículo. Estamos en Apocalipsis 11. Dejemos que la Biblia nos diga quiénes son los dos testigos. Apocalipsis 11, y vamos a tomar para empezar el verso 4. Y le vamos a dar lectura a la palabra de Dios así. Estos testigos son los dos olivos. Oiga, la misma Biblia está diciendo que los dos testigos son los dos olivos. También dice los dos, y son los dos candeleros que están en pie delante de Dios, del Dios de la tierra. ¡Qué glorioso, hermano! Yo no sé por qué hay confusión. La palabra de Dios dice aquí en Apocalipsis 11:4. Dice aquí: oigan, mis hijos, los dos testigos son los dos olivos, y los dos testigos también son los dos candeleros. Entonces, hermano, fácil. Tenemos que ir por medio de la Biblia a indagar quiénes son los dos olivos, porque la Biblia dice que los dos testigos es lo mismo que los dos olivos, y es lo mismo que los dos candeleros. Entonces, fácil, tenemos que indagar, tenemos que encontrar en la palabra quiénes son los dos olivos y quiénes son los dos candeleros. Vayamos primero por medio de la palabra, a descubrir quiénes son los dos olivos. Y lo vamos a hacer yéndonos al Antiguo Testamento, al libro de Zacarías, en el capítulo 4 y versículo 1 al 6. Vamos a ver quiénes son los dos olivos, porque Apocalipsis nos dice: hijos, los dos testigos son los mismos dos olivos. Entonces, vamos a ver en Zacarías 4 quiénes son los dos olivos. Entonces, al encontrar quiénes son los dos olivos, ¿qué estamos haciendo? Encontrando la respuesta: quiénes son los dos testigos. Y le vamos a dar lectura
a la palabra así. Zacarías 4, verso 1 al 6. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro, todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima. Y junto a ellos, ponga atención, el verso 3 del capítulo 4, ahí está la respuesta. Y junto a ellos, 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí, dice el siervo de Jehová, y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo. El siervo de Dios que estaba viendo aquello, conmovido, dice que pregunta al ángel y le dice, ¿qué es esto, Señor mío? Está preguntando el siervo de Dios, ¿qué significa aquello de los dos olivos que estaba viendo él? Y el ángel le dio la respuesta. Entonces aquí viene la respuesta, ¿qué son los 2 olivos? Y dice, y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes esto? Y dije, no, Señor mío. El ángel le pregunta al varón que está teniendo esta gloriosa visión, ¿no sabes qué son los 2 olivos? Él responde, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, oiga, aquí está la respuesta. Los 2 olivos es la palabra de Jehová a Zorobabel, no con ejército ni con fuerzas, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Alabado sea el Señor, hermano. Dice aquí que el ángel le dijo, los 2 olivos, ahí te va la respuesta, el significado. Los 2 olivos es la palabra de Jehová a Zorobabel. Entonces, qué lindo es cuando nosotros no basamos las doctrinas o las interpretaciones por lo que se supone, sino que la misma palabra está diciendo. ¿Qué está diciendo aquí este ángel a este varón de la visión? Que los 2 olivos que vio eran la palabra de Jehová a Zorobabel. Entonces, vemos, amados hermanos, que la Biblia fue revelada en un promedio de unos 1600 años, desde la época de Moisés hasta el siglo I, allá por el año 96 que se dio el Apocalipsis. Nosotros más o menos sabemos que de Jesús a Moisés hubieron pasado unos 1500 años y luego 100 años más hasta que se dio el Apocalipsis. Aproximadamente la palabra de Dios se reveló a todos los que la recibieron en un periodo de unos 1600 años. Pero sabemos que una parte de la Biblia fue revelada antes de Jesucristo. Unos 400 años antes de Jesucristo se concluyó lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Entonces, en los días de Jesús, la Biblia era el Antiguo Testamento. Pero nosotros sabemos que del Antiguo Testamento surge el Nuevo Testamento, porque las prédicas de Jesús las hacía en el Antiguo Testamento. Los apóstoles, su prédica era del Antiguo Testamento, pero vemos cómo a Dios le plació que todas las prédicas de Jesús, los evangelios y la prédica de los apóstoles se escribieran y se formó entonces otro grupo de libros a lo que nosotros le llamamos el Nuevo Testamento. Entonces los eruditos le llaman a esos 2 acontecimientos o a esos 2 grupos de libros los 2 canones, el canón del Antiguo Testamento
y el canon del Nuevo Testamento. De manera que Jesús sabía que la cristiandad así iba a tomar la Biblia como en esas dos divisiones. Por eso Jesucristo le revela a Juan en el Apocalipsis que estos dos testigos, o sea, a Zorobabel, Dios le mandaba su palabra, la cual iba a representar por los dos olivos. Entonces vemos que los dos testigos, desde ya podemos nosotros decir que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ambos testamentos, ambos canones, es la palabra de Dios. Bendito sea el Señor, está claro. Ahora, pero no solo son los dos olivos, dice, también son los dos candeleros. Mis amados hermanos y amigos, nosotros al oír candelero, lámpara, vela, luz, todo eso la conjugamos y lo vamos a que se está tratando de luz, de alumbrar. Entonces, amados hermanos, dice Apocalipsis que los dos olivos también, los dos testigos, perdón, también serían los dos olivos, pero también serían los dos candeleros. Entonces, seguimos, hermanos, indagando por medio de la Biblia para no andar calculando, mis amigos y hermanos. El significado del candelero es una lámpara de aceite metálica que tiene uno o varios mecheros, porque acuérdense que aquí en el momento de la profecía tenemos que saber de qué se estaba hablando, porque hoy las lámparas de hoy pues son más modernas, hay lámparas de todo tipo, pero las lámparas de aquel entonces eran así, de manera, mis amados hermanos, que está aquí nosotros fácilmente descubrimos esos candeleros que dice la palabra que son también los dos testigos. Y vamos a ver, hermanos, las bases bíblicas para nosotros comprobar que los candeleros también es el Antiguo y el Nuevo Testamento, o sea, la palabra de Dios. Vámonos al Salmo 119, verso 105, un texto bastante conocido, popular dentro de la cristiandad. Esta es una base para nosotros decir que los dos candeleros, que significan los dos testigos, es la palabra. ¿Qué dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué más claridad podemos nosotros buscar? No hay, hermano, chanza, por decirlo así, de andar nosotros a la deriva calculando a ver si aquí pega aquí. No, es la misma palabra que está diciendo que la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento, es lámpara. Y dice Apocalipsis que los dos testigos serían esos candelabros. Entonces, otra base bíblica, que la palabra de Dios es esa antorcha, esa lumbrera, esa lámpara, ese candelabro que alumbra. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Dice el apóstol Pedro, refiriéndose a la santa y bendita palabra de Dios: tenemos también, oiga, la palabra más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha, oiga, que alumbra en lugar oscuro. Qué lindo, qué claridad, hermano. La palabra es tan preciosa para entenderla con el Espíritu Santo, hasta que el día, dice el apóstol Pedro, esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Qué bendición, mis amados hermanos. Qué claro está este punto. ¿Quiénes son los dos testigos? Y mire, hermano, por si acaso quedara duda, ya leímos allá en Zacarías que los dos olivos en la palabra. Ya leímos en Salmo y en las cartas de Pedro que los candeleros que alumbran es la palabra. Pero mire, hermano, el Señor Jesucristo, el Maestro de maestros, viene, hermanos, a darnos la base más sólida
de que nosotros no debemos de dudar que esos dos testigos sería la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra? ¿Quiénes son los dos testigos? Jesús lo dice. ¿Quiénes son los dos testigos? Dice en Juan Evangelio, capítulo 5, verso 39. ¿Qué dice? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y oiga, lo último de este hermoso verso. Y ellas son las que dan testimonio, los dos testigos. Ellas son las que dan testimonio de mí. Qué hermoso, hermano. Vuelvo a repetir, no hay mejor manera que nosotros recibamos las respuestas de la misma palabra del Señor. Ahora bien, vamos a adelantar en la lectura de la profecía apocalíptica. Les voy a llevar a leer, hermano, el verso 3. 11:3, estamos en el capítulo 11, estudiando este tema. Y vamos en esta oportunidad yo quiero llevarlo a qué significa el tiempo que los 1260 días que los dos testigos estarían profetizando en silicio. Dice ahí en Apocalipsis, mire, dice el 11:3, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. ¿Qué significa esto, mis amados hermanos? Ya vimos que el Nuevo y el Antiguo Testamento, la palabra de Dios son los dos testigos, pero vestirse de silicio literalmente era afligirnos. Los antepasados era una manera de mostrarle a Dios humillación y sometimiento y disponibilidad, un cambio. Ellos determinaban cierto tiempo para vestirse en silicio. Era un acto de que se envolvían en cueros de animales y se tiraban cenizas calientes en todo su cuerpo envuelto y en ayuno. Y todo ese tiempo estaban demostrándole a Dios que ellos estaban arrepentidos, estaban humillados. ¿Será que al Antiguo y al Nuevo Testamento los podemos vestir de silicio literalmente? ¿O qué significa esto? Acuérdense que el Apocalipsis es una gran parte, casi todo es profético. Todo hay que buscarle, hermano, en la palabra de Dios el mismo significado. Entonces, el hecho de que la palabra de Dios por 1260 días iba a vestirse de silicio, eso quiere decir, amados hermanos, que la palabra de Dios iba a estar por 1260 años en una manera que en los corazones de los cristianos no iba a estar con esa libertad total. O sea, iba a llegar apenas por la restricción que hubo. Entonces, nosotros siempre decimos que en la profecía un día equivale a un año. Entonces, si dice que los dos testigos iban a profetizar tristes en silicio por 1260 días, ¿qué significa? Que la palabra de Dios por 1260 años iba a estar restringida, no iba a causar tanta alegría en la humanidad, por la razón de que, como ya estudiamos la serie de las 7 iglesias, vimos que en el tiempo de la iglesia de Tiatira, que en el año 538, el papado venció la última de las 3 tribus que se opusieron a él, y a partir de ahí el papado, la iglesia romana papal del año 538, se adueña, por decirlo así, del mundo. Puso a Europa a su favor y hizo lo que quiso,
y nosotros sabemos que introdujo el catolicismo, introdujo todas esas doctrinas que son antibíblicas, pero para que ellos tuvieran éxito, tenían que quitar la palabra, porque si ellos trataban de poner todas las doctrinas antibíblicas, tradicionalistas, que ellos metieron y que todavía las ejerce el mundo, lamentablemente, si ellos así con la Biblia que hubiesen querido, no iban a tener éxito. Para ellos tener éxito tuvieron que prohibir la Biblia, y la historia nos dice que así fue, que la iglesia puso mano fuerte, tomó la espada civil, es decir, que como la iglesia era también, era el gobierno, entonces en sus manos tenía la potestad de ultrajar y de poder matar inclusive a los fieles que no soltaban la palabra de Dios y que la guardaban en sus corazones. Todo ese tiempo se le llama el tiempo de oscurantismo. ¿Por qué? Porque ya leímos que la palabra son los dos candelabros. O sea, si hay Biblia a flote, mis amados hermanos, esos 1260 años, desde el año 538 al año 798, que fue cuando Francia le metió la herida mortal al Papa, que lo fueron a sacar a Roma y lo llevaron cautivo a París, porque Francia quería implementar un quinto imperio mundial. Entonces Napoleón sabía que el único obstáculo que tendría que vencer era el papado por el poder que ejercía. Entonces, cuando eso sucede, entonces ahí terminan los 1260 años, hermanos. Día por año, según dice la palabra en el profeta Ezequiel capítulo 4 versículo 6. Ahí Dios le dice al profeta: le darás día por año. De manera, mi hermano, que el hecho de que los dos testigos iban a profetizar vestidos de silicio, ese es el significado. Esos 1200 años que en la historia están registrados, donde la iglesia romana católica papal implementó la Inquisición, donde mataron 1.000 millones, sin exagerar, millones de personas que no quisieron abrazar sus enseñanzas, y la iglesia católica implementó muchos métodos de tortura. Usted hoy en día tenemos facilidades de poder documentarnos de todas estas cosas. Ejemplo, usted puede irse a Google y usted pone ahí métodos de tortura que utilizó el papado en la Edad Media, y ahí le va a salir. Y pone también usted métodos de muerte que el papado usaba, penas de muerte que el papado usaba para matar a los protestantes, a los herejes, como ellos les decían, aquellos que abrazaban la palabra. Entonces ahí le va a aparecer cómo el papado implementaba penas capitales drásticas que da escalofrío, como los quemaban vivos en la hoguera. Otros amarraban unos grandes tornos y al culpable lo amarraban de los pies y del cuello, y aquello empezaba a abrirse y las partes de los cuerpos de los cristianos se despedazaban, como cuando uno despedaza cualquier cosa que se quiebra. El catolicismo hizo grosería, todo por culpa de que ellos querían implementar sus enseñanzas antibíblicas. Pero aunque sea vestidos de silicio, o sea, aunque sea así, tristes los testigos, pero profetizaron, porque dice la palabra que profetizaron, aunque sea vestidos de silicio. Eso quiere decir, hermano, que aunque sea un remanente, no mucho, pero mantuvo el hilo, y ese hilo es el que ha llegado hasta el día de hoy, que hoy, gracias a Dios, es un mover fuerte. Pero así es como vino, hermano, pasando la historia del evangelio de la iglesia,
Y lo más maravilloso es que Jesús, a través del Apocalipsis, por medio de toda esta profecía, nos de antemano anunció que eso pasaría. Entonces espero que le quede claro, los 1260 años que días que los dos testigos iban a estar en silicio, eso significa, como ya sabemos que los dos testigos es los dos testamentos, la palabra de Dios, fue ese tiempo desde el año 538 al año 1798, se cumple todo, hermano, lo que proféticamente se habló. Gracias damos a Dios porque su palabra es segura, su palabra profética. Pasemos a otro punto, hermano. Los dos testigos dicen que tenían poder, iban a tener poder para defenderse de quienes buscaran hacerle daño. Entonces, los dos testigos, si decimos que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, veamos de qué forma entonces la palabra se defiende a ella misma. Yo quiero, leamos entonces primero la palabra donde dice la profecía de los dos testigos, el verso 5, el verso 6 dice ahí, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Miren qué poderío tiene la palabra. Es aquí, hermanos, donde, como dije yo en la introducción del tema, muchas suposiciones deambulan y que muchos las han hecho doctrinas, opiniones en cuanto a estos dos testigos. Muchos dicen que son dos hombres que bajarán del cielo literalmente, supuestamente después que Jesús lleve a la iglesia. Ni por un lado pega ni por otro, porque cuando Cristo se lleve a su iglesia, este planeta va a quedar desierto, dice la Biblia. Quedará por 1000 años desolado, en oscuridad, en tinieblas, y Satanás y todos los demonios quedarán encarcelados aquí en este planeta, según Apocalipsis 20. Un gran ángel dice, baja a principios del milenio y dice que con una gran cadena en la mano y apresa al dragón. Nosotros sabemos todos estos estudios y lo tenemos claro. Entonces, no pueden dos hombres, como dice esta teoría, este tipo de interpretaciones, venir literalmente y hacer estas cosas, porque cuando Cristo venga, ya no va a quedar humanidad. ¿Y quiénes vamos a predicar nosotros? El mensaje del fuerte pregón somos nosotros mismos. Es la iglesia de Jesucristo. La iglesia que tiene el espíritu de profecía se enfrentará nuevamente a la iglesia papal, porque la iglesia papal, poco antes de que Jesucristo venga, tomará nuevamente fuerza como fue al principio y va a querer quebrantar nuevamente a los cristianos e inclusive matará a algunos cristianos aún todavía. Entonces nosotros tenemos claro en el estudio que los dos testigos son la palabra del Señor. Ahora, ellos dicen que, como aquí dice que estos dos testigos tienen poder de cerrar los cielos, y dicen que como Elías oró para que el cielo se cerrara y no cayó lluvia y todo eso, y de alguna manera tiene lógica, pero la lógica, vuelvo a repetir, no nos autoriza a nosotros a hacer puntos doctrinales, sino tiene que ser la palabra misma de Dios la que nos dé las herramientas, como lo estamos viendo en esta oportunidad. Entonces, dice aquí que la palabra de Dios tiene autoridad para devorar a sus enemigos, y si alguno le quiere hacer daño, debe de morir. ¿Qué dice Jeremías al respecto? Dice Jeremías 23, 29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová,
y como martillo que quebranta la piedra. Ahí está claro. Dice que los dos testigos tienen poder para dañar. Entonces dice el profeta Jeremías que la palabra de Dios es poderosa, es como fuego y martillo que quebranta la piedra. O sea, es un arma para defenderse. Ahora, Apocalipsis añade, ¿verdad? Añade que la palabra de Dios tiene poder para mandar la plaga a los habitantes de la tierra. Dice Apocalipsis 22, 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Mire, está claro. Dice que el que le quita, van a venir las plagas. El que atenta, está hablando que los testigos tenían poder para lanzar plagas a quienes atentaran contra ellos. Y aquí dice en Apocalipsis 22 que el que le quite, dice que vendrá sobre él destrucción. El que le añada también, o sea, el que atropella a la palabra, a los dos testigos, recibirá de parte del poder de Dios plagas también. Entonces está bien claro, hermano. Pasemos a otro punto en el estudio de los dos testigos. ¿Qué significa que los dos testigos estarían muertos? Que estarían 3 días y medio en la plaza y los moradores de la tierra se alegrarían. ¿Qué significa eso? Como dice ahí la lectura de los dos testigos, vamos a leer el 7 hasta el 10. Cuando hayan acabado, dice, su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que es, en el sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, y donde también nuestro Señor fue crucificado, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas, dice, habían atormentado a los moradores de la tierra. Profetas se le llama a los dos testigos también, y el apóstol Pablo dice, tenemos la palabra segura profética. Bendito sea el Señor. Ahora, hermano, esto de los 3 días y medio se aplica literalmente y también proféticamente. ¿Qué pasa, hermano? Literalmente, la palabra de Dios fue quemada. Fue, hermano, yo quiero decirle que de por sí el papado la tenía en silicio, pero vino un poder que la mató. Y eso se cumplió con lo que fue la Revolución Francesa. Acuérdense, hermanos, que Napoleón era un general, era un tirano francés, es muy famoso aún hoy en día. Él quería hacer de Francia un imperio mundial. Entonces, la Revolución Francesa oficialmente empezó el 26 de noviembre del año 1793 y acabó el 17 de junio de 1797. Si usted analiza, allá hay 3 años literales y medio de tiempo. Si se aplica, hermano, al daño que recibió la palabra literalmente por 3 años y medio, aquí pega. ¿Y por qué, hermano? Francia
quería implementar un imperio no como el reinado papal, política y religión, sino que iba a ser un imperio ateo, iba a ser un imperio contra Dios. Entonces, de manera que en la Revolución Francesa, una de las labores que hicieron las tropas francesas fue cuanta Biblia había, quemarla. Y la Biblia y la historia registra grandes quemas de Biblia por todas las plazas de Francia y muchas plazas de Europa. De manera que imagínense, venía la palabra de Dios de estar 1260 años, triste porque el papado tenía los dos testigos ahí, sin libertad en los corazones de las personas, pero viene el intento de Francia a implementar un imperio ateo. Entonces la palabra de Dios, aún con más daño, tuvo que enfrentar un tiempo. Y por eso es que dice que los dos testigos morirían, ya no solo estarían tristes, sino que morirían. Y esa fue la razón por la cual fue también el general Alexander Berthier allá a Roma a apresar al Papa, porque aunque el Papa el papado es un líder, ¿verdad?, político religioso, pero de alguna manera enseña partes de la Biblia. Y lo que quería Francia era no saber nada ni esas partes de la Biblia. Querían eliminar todo. Entonces, hubieron grandes quemas de Biblia en el tiempo de la Revolución Francesa. Pero, si también, amados hermanos, lo aplicamos proféticamente, esos 3 días y medio es el mismo tiempo de los 1260 años. Porque la Revolución Francesa fue exactamente meses antes de que en la misma Revolución Francesa, a finales de lo que fue ese tiempo agresivo contra la palabra, fue cuando el Papa fue apresado. Entonces es el mismo tiempo, por eso lo podemos aplicar esos 3 días y medio, también en el sentido profético, ya que en esos 1260 años proféticos, murió en muchos corazones la palabra de Dios. Murió. En muchos corazones murió. Y entonces todo lo que era el imperio papal celebraba, pues. Porque la palabra no tenía fuerza. Por eso dice que se mandaban regalos y celebraron. Entonces se puede aplicar ahí. ¿Y por qué los 1260 años salen en 3 días y medio? Es fácil, hermano. Mire, los meses en el calendario hebreo son de 30 días, los meses. Entonces, en los años son 360 días, no es como el calendario que tenemos hoy, que varían los meses, unos de 29, otros de 30, otros de 31, pero en el calendario hebreo los meses eran de 30 días, por lo tanto los años eran cabal de 30 días. Entonces, si eran 3 años y medio, ¿cuántos meses nos dan? Ahí es la matemática. En 3 años son 36 meses, 12 meses por año, 12 por 3 son 36 meses. En el medio año, ¿cuántos meses son? 6. Entonces 36 meses más 6 da ¿cuántos meses? 42 meses. Y si usted ahí tiene un teléfono, un lapicero, multipliquemos 42 meses por 30 días. Hermanos y amigos, nos viene a resultar cabal la cantidad de 1260 días. 42 meses por 30 días, 1260 días, que es, hermano, los años que la historia registra, donde la palabra de Dios estuvo de esta manera.
Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Espero que usted esté concibiendo el extracto, absorbiendo el extracto de esta hermosísima palabra. Pasemos, hermano, a otro punto. Suben al cielo, dice, cuando resucitan. ¿Qué significa eso? Gloria sea el Señor. Miren lo que dice ahí Apocalipsis, el verso 12. Ya vamos a concluir, hermano. Qué hermoso. Miren los dos testigos, después de profetizar, después de ser muertos, quemaron Biblia y todo. Después suben al cielo según la profecía. Apocalipsis 11:12. Y oyeron una gran voz, los dos testigos oyeron una gran voz del cielo, que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos les vieron ir. Bendito sea el Señor. Mire, amado hermano, dice que los dos testigos subieron al cielo, porque se les fue llamado después que hubieron resucitado. ¿Qué pasa, mis amados hermanos? Los dos testigos, ¿de qué manera resucitaron? ¿Por qué resucitaron? Porque, hermano, Francia solo se quedó en la intención de establecer un quinto imperio mundial. No lo logró Francia. Al no lograr Francia esa intención, hermano, falló el intento. No hubo imperio, aquel imperio que apuntaba a ser ateo y que no quería saber de Biblia. Entonces, hermano, ¿qué pasa? Francia falló en el intento. ¿Y qué pasa, hermano? ¿Por qué Dios resucita la palabra? Porque, amado hermano, vienen a establecerse las primeras dos grandes sociedades bíblicas. Bendito sea el nombre del Señor. Surgen, hermano, estas primeras dos sociedades bíblicas. En el año 1804, la primera sociedad bíblica. O sea, hermano, el mundo estaba a punto de ver Biblias como nunca, porque estas sociedades bíblicas, desde que se fundan, su trabajo es, hermano, dar provisión, reproducir, lanzar Biblias a los moradores de la tierra. Y en 1816, hermano, otra sociedad bíblica se levanta. Y a partir de ahí, mis amados hermanos, los dos testigos que pasaron profetizando en silicio y que fueron muertos por la Revolución Francesa y muertos por 1260 años en muchos corazones, muchísimos corazones de los habitantes del planeta, pero con el fallo de Francia de establecer su imperio mundial ateo, la palabra de Dios empieza a divulgarse con las sociedades bíblicas, hermanos, y a partir de allá, aquí, mis amados hermanos, la gran realidad es que la Biblia es el libro más vendido, amados hermanos, del mundo entero. No hay libro que se venda más que la Santa Biblia. Bendito Dios, por eso resucitaron. Pero hay en la profecía de los dos testigos, termina que al final ellos son llamados al cielo. ¿Por qué, hermano? ¿En qué consiste esto? Gloria sea el Señor. Hermano, nuestra doctrina es preciosa. Y si tenemos que gloriarnos por ella, hay que gloriarlo. Tenemos un fundamento, un hilo doctrinal tan lindo. ¿Y qué es lo que nosotros sabemos por medio del estudio de las profecías? Y el mismo Señor Jesucristo, oiga bien cómo es que los testigos dejan el planeta Tierra y suben al cielo, y para qué y por qué. En primer lugar, hermano, los dos testigos estarán mientras la corte en el cielo, el tribunal de Cristo, no concluya de enjuiciar el último muerto, porque nosotros sabemos que antes de la venida de Cristo se realizará el juicio
investigador a los muertos y a los vivos que estén en la plataforma de la venida de Cristo. Primero los muertos son enjuiciados, y mientras el juicio está, hay salvación, porque en ese tiempo la corte allá trabajando, enjuiciando los muertos para ver qué muerto se levanta en el primer grupo y qué muerto se va a levantar en el segundo grupo, porque dice Daniel 12:2, dice que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra en el tiempo de la venida de Cristo, en el tiempo del fin, serán despertados, unos para vida eterna. Esos son el grupo que se levanta en la venida de Jesús, y otros para vergüenza y confusión perpetua, los que se levanten después del milenio. Pero ¿qué pasa, mis amados hermanos? Para decidir quiénes son los muertos en Cristo que se levantan en la venida de Jesús, el juicio tiene que realizarse, y en ese tiempo, hermano, es donde la iglesia, como yo predicaba en una enseñanza de las 7 iglesias, la iglesia que está viviendo en el tiempo del fin, tiene una tarea que va a enfrentar a la bestia, pero predicando los mandamientos de Dios. Entonces, mis amados hermanos, ahí los testigos todavía están en la tierra, dando vida, alumbrando como esos 2 candeleros, bendito sea el Señor, y como esos 2 olivos dando aceite, el Espíritu Santo. En esos días va a ser un derramamiento de espíritu terrible, hermano. Los pastores no vamos a alcanzar a bautizar tanta gente, porque en ese tiempo, amados hermanos, todos aquellos que han oído este fundamento, esta doctrina, pero por una y otra razón se han estancado y estén vivos, cuando Satanás, la guerra de él sea solo con ese pueblo diferente, ellos dirán: entonces, si Satanás no los persigue, es nuestro amigo, y el que es el amigo del diablo es enemigo de Dios. Y la misma palabra que un día escucharon y que van a escuchar en el momento hará que se pasen a la iglesia de Jesucristo. Entonces los 2 testigos harán esa tarea. Pero cuando, oiga bien, el punto es que suben al cielo, la palabra sube y deja al planeta sin palabra. ¿Cuándo sube al cielo la palabra? Cuando se termine Dios de enjuiciar el último muerto, la puerta de la gracia se cierra en ese momento, y hasta ahí llega la predicación en esta tierra. La iglesia en ese momento ya no va a predicar, sino que va a huir. Esa es la huida del pueblo de Dios, porque vienen las 7 copas de la ira de Dios. Una vez que el tiempo de la gracia se cierre la puerta y el juicio termine, en el cielo dice el juez: hecho está. El que sea inmundo continúe siendo inmundo, el que sea limpio, ya no hay más nada que hacer, será limpio, ya no hay palabra. Entonces ahí la palabra de Dios sube al cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces se cumple ahí, y con esto terminamos, la profecía del profeta Amós, capítulo 8, verso 11 y verso 12, hablando de la subida de los 2 testigos para el cielo. Dice: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. ¿Por qué no la hallarán? Porque cuando ya el tiempo de la puerta de la gracia se cerró, poco antes de caer la primera copa de la ira de Dios, de las 7 copas postreras de la ira de Dios, poco antes los testigos suben, ya queda, no hay más nada que hacer, pues ya la corte se cerró, y en ese momento los cristianos que no hayan negado la fe a Jesús y a su ley santa, los 10 mandamientos, y que no hayan quebrantado el día de reposo y le hayan obedecido al papado con la ley dominical, entonces esos cristianos vencieron. Esos cristianos son bienaventurados en el momento que la puerta de la gracia, el juicio se termina en el cielo. El juez se para y dice: hecho está. El que sea inmundo, inmundo; el que sea limpio, ya no hay más nada que hacer.
el que logró mantenerse de pie en la fe, en los 10 mandamientos y en Jesús, la ganó. A partir de ahí ya no haya más nada que hacer. Entonces ahí se cumple lo que dice Daniel 12:1. Será tiempo de angustia cual nunca fue. Pero en aquel tiempo, en ese tiempo donde ya los escogidos predicaron el pregón final y que los andaban persiguiendo y huyen, allí quedan viviendo porque la palabra se fue. Ya viven por fe, pero de repente, dice Daniel 12:1, en ese tiempo se levanta Miguel, el gran príncipe, y los libertará de esa terrible angustia, de esa terrible situación, y estará de parte de ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Qué lindo, mis amados hermanos. Qué hermosa es la palabra de Dios. Estudiarla, saborearla. Es como que nos pasen una vaqueadora y nos dejan el panorama libre. Espero, mis amados hermanos, que les cause crecimiento espiritual estas enseñanzas. Trataré de seguirlo haciendo mientras el Señor nos dé una gotita de sabiduría para que la compartamos con todos ustedes. Dios me les bendiga. Gracias por su sintonía y los vemos en la próxima. Amén.